Dios los bendiga, amados hermanos, y bienvenidos al estudio número 25 de la Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, por los que no me conocen, ministro de Christ Salvation Ministry. Y en este día pues vamos a hablar de otro tema bien interesante del estudio de Escuela Dominical, que es el número 25. Ya casi estamos terminando este libro. Vamos a mañana grabar el número 26. Y vamos a con esto concluir este libro de este semestre para así comenzar con el nuevo, ¿verdad? Que también está muy interesante también. Y dice el estudio de hoy, ¿verdad?, que se titula La visión de la gracia inmerecida. La base bíblica se encuentra en Isaías 55, versículos 1 al 13. Los tres objetivos de la clase E, número 1, es definir su comprensión acerca de la gracia y su relación con la salvación. Número 2, exaltar la figura de Cristo como el centro mismo de la gracia de Dios. Número 3, celebrar los beneficios por causa de la gracia y la promesa recibida. El pensamiento central dice: llegamos a conocer la excelencia del perdón por medio de la gracia divina. El textuario dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. Y dice Isaías 55:1 en la lectura de la escuela dominical de hoy. Dice: y a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastéis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno y la misericordia firmes de David. Y aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y aquí llamarás a la gente que no conociste, y a gente que no conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle por tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios del Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Es para que vea que hay personas que se creen que piensan igual que Dios, y la Biblia dice todo lo contrario. Aunque hay veces que sí, que los pensamientos uno vienen de Dios, pero no quiere decir que todo el tiempo estamos con los mismos pensamientos que Dios piensa, no. Porque Dios es un ser infinito, y nosotros pues tenemos que dejarnos dirigir por lo que Él nos da a través de su palabra, y dejarnos llevar por lo que la palabra dice, ¿verdad? No es que entendemos todo y que todos los pensamientos de nosotros son los de pensamientos de Dios, porque no es así. La palabra lo dice, está claro como el agua ahí. Dice: ¿cómo son más altos los cielos que la tierra? Y así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mira que claro está ahí. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que se riega en la tierra y se hace germinar y producir, y da semilla y se siembra pan el que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces, que la palabra de Dios es mandada por Dios mismo, y por lo tanto
la mejor guía que podemos tener nosotros en nuestras vidas es la palabra de Dios. Hay personas que lamentablemente se han llevado por otros libros y agregan otros Biblia a la Biblia, cuando la Biblia no necesita más otros libros. La Biblia se expresa ella sola y nos enseña ella sola. Los otros libros, pues son, no todos, porque hay algunos libros que sí van concuerdo a lo que la palabra enseña y nos ayuda para subir un poquito más acerca del entendimiento de las Sagradas Escrituras y nos da como una perspectiva más allá de lo que nosotros tenemos, pero no quiere decir que vamos a reemplazar la Biblia con eso, jamás. Que la Biblia es única, la Biblia es la palabra de Dios y siempre va a ser la palabra de Dios la que nos va a llevar a nosotros a la salvación, que es Cristo Yeshua. Vamos a continuar, dice, en este capítulo tenemos una visión del pacto de gracia, y no solo con el pueblo escogido por Dios en su momento de crisis, sino que también con nosotros a través de Jesucristo. Hay un cambio impresionante de lenguaje en la palabra dirigida a Israel. Ahora Dios se presenta como proveedor de sus naciones, proveedor de sus necesidades primarias, y lo hace libre de imposición o demandas hacia su pueblo. Habiéndole manifestado en muchas ocasiones su ira a causa de la desobediencia de ellos, esta palabra se les llega como agua fresca al alma sedienta. Descubrimos en este pasaje la gran diferencia que hace la gracia en la vida de aquellos que son capaces de creerle a Dios y acercarse a su presencia con fe sencilla. El don inmerecido de ellos es ofrecido a todos los hombres siempre que los postulados divinos sean satisfechos. Aunque la oferta es universal, sus defectos son individuales, dependiendo de la respuesta de cada cual. La invitación al diálogo se hace sentir en el término en que se expresa el mensaje profético. El apóstol Pablo nos recuerda que la salvación no es producto del esfuerzo o méritos humanos, sino que de la gracia, porque por medio de la fe. Esta gracia es un don, un regalo de Dios, para que nadie se jacte. No hay expresión más acertada para explicar esta acción divina que está registrada en Juan. Y Dios amó al mundo de manera tal que dio a su Hijo unigénito, Juan 3:16. Este versículo está bien claro ahí. Y dice, continuamos leyendo, dice que el estilo de la invitación se ha comparado con la forma en que los vendedores ambulantes ofrecían su mercancía en el Antiguo Oriente. El mensaje evangélico se da en torno a la invitación que emana de la gracia. Dios es quien da primero, siempre toma la iniciativa en llamar, buscar y proveer para nuestro bien. Aquí hay una invitación abierta a los pobres, a los necesitados, a quienes sean capaces de aceptar su fracaso, tratando de saciarse en otras fuentes. Pero nótense que hay tres imperativos: venid, comprad, comed. Es primero la apelación de la voluntad venir. El segundo imperativo es la invitación a invertir, comprar. El tercer requerimiento es comer, lo cual implica digerir el mensaje y llenarse de Dios. Dios digiere el mensaje, el cual el pueblo en el exilio, en el que da al pueblo en el exilio, ¿qué provecho tiene de invertir a las vanidades y a los babilónicos? ¿Qué provecho tiene de invertir a la vanidad de los babilónicos? La oportunidad es ofrecida a todos los hombres, siempre estos se dispongan a renunciar al pecado, a vivir para agradar a Dios. Dice Dios, mira mi hermano,
Y hay personas que dicen, que cómo yo voy a hacer esto, y se la ponen a pensar, a maquinar la mente, cómo lo voy a hacer, que es mucho lo que toca hacer, y se complican la vida ellos mismos cuando Dios lo que quiere es que trate poco a poco. Hay personas que sí lo pueden hacer mucho de un cantazo, pero otros no. Por lo tanto, uno tiene que empezar poco a poco y empezar a confiar en Dios, leyendo la palabra, siguiéndola para que siga empezando a trabajar con nosotros. Y a través del Espíritu Santo nos va a seguir regenerando y quitando de la vida a nosotros lo que a Dios no le agrada y lo que a nosotros no nos conviene para poder seguir buscándolo a Él. Pero no somos perfectos, mi hermano. Nosotros necesitamos de Dios y de su palabra para poder cambiar nuestras vidas, acercando más a Él y también ir creciendo en su gracia para también ayudar algún día a otros que van a estar hasta peor que nosotros en otras situaciones, ¿verdad? Pero vamos a continuar leyendo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Pregunta Dios. Gastáis el dinero apelando a la razón del buen juicio del pueblo. Es que la insensibilidad había alcanzado tal grado que no reconocían que mientras más gastaban, más vacíos quedaban. Vivían derrochando sus energías y el fruto de su trabajo en vanidades, cosas que no llenaban la necesidad real de su vida. Aquí Dios llamando a evaluarse a sí mismo, a reflexionar acerca de lo que están haciendo. ¿No es acaso esta una fiel descripción de lo que ocurre en nuestra sociedad? Ahora Dios les indica 3 pasos indispensables para recibir su gracia. Inclinar sus oídos. Un acto de humillación indispensable. Segunda de Crónicas 7:14. Oír es mucho más que escuchar. Venir, que implica un acto de fe y afirmación y obediencia. Esta es la acción que corresponde a la fe que se profesa. No hay posibilidad de saciar el alma sedienta si permanecemos sin venir hacia Él y humillarnos. Oír y venir son inseparables en esta operación de la gracia, aunque sabemos que son más los oidores olvidadizos de los que hacedores de su palabra. Es muy cierto eso, muy cierto. Continuamos leyendo. Dice que en este versículo hay una referencia directa al Salvador, que es llamado aquí es el testigo enviado a todos los pueblos. Ahora, ¿en qué consiste el testimonio de Jesús? En revelar la voluntad del Padre, su compasión por el mundo perdido y presentarles el camino que lleva a la vida eterna o la salvación. Las declaraciones de Jesús estuvieron cargadas de contenido verdadero y juntamente con ellas obras como obediencia de su veracidad. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan 5:36. Una fiel traducción de jefe. Otro título usado por la Reina Valera en este versículo atribuido al Señor es líder. Y Cristo es el líder por excelencia. Lo es en la ruta de nuestra salvación y es nuestro invicto capitán de la batalla de la fe. Pero es además el maestro para las naciones. El Nuevo Testamento es una evidencia clara de esto. La exposición de los principios del reino, conocida como el Sermón de la Montaña, se abre con estas palabras: viendo la multitud que subió al monte y sentándose vinieron a esos discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Mateo 5:1 y 2. Continuamos leyendo. Dice que todas las personas corrían hacia Cristo. Los desconocidos haciendo aquí alusión
A los gentiles también serán alcanzados por esta bendita gracia. Y nuevamente el profeta invoca 3 imperativos indispensables para recibir la gracia de Dios: buscar, llamar, dejar. Isaías 1, capítulo 1, versículos 16 a 18. Como beneficio de estas 3 acciones de la fe, garantiza la misericordia y el perdón de Dios. El llamamiento sigue siendo compasivo y y apelando al perdón a la voluntad humana. Dios no viene rompiendo cerrojos y quebrando voluntades. Esta es la puerta a la puerta llamando, ofreciendo algo mucho mejor que lo que tenemos. Apocalipsis 3:20. ¿Qué ocurre cuando el hombre accede al llamado de la gracia divina? En el versículo 7 se le asegura misericordia y el perdón. Estos son los efectos maravillosos de la gracia de Dios. Ningún pecador arrepentido ha sido jamás rechazado, y toda el alma que se humilla alcanza la misericordia de Jehová. Eso es muy cierto. Que la palabra de Dios dice que el que se humilla, Dios lo ensalza, y el que se enaltece, pues Dios lo rechaza, porque es así. Pero cuando uno se humilla y busca a Dios, mi hermano, Dios no rechaza a uno jamás. La palabra de Dios es fiel y verdadera, nunca falla. Que nos fallamos lamentablemente somos nosotros. Continuamos leyendo. Dice que nuestra naturaleza no logra comprender la profundidad de la excelencia de la persona, el pensamiento de Dios. Sus obras, sus acciones están muy por encima de nuestra capacidad de comprensión. ¿No has oído el que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien los alcance. Isaías 40:28. De esta manera se establece la gran distancia entre el estilo de vida de los hombres de Dios, a modo que la ilustración se hace referencia a la lluvia y a la nieve, elementos que realizan una misión fertilizadora sobre la tierra, siempre reservándose Dios el derecho y el poder para saturar y derramando su gracia allí. Qué cosa tan tremenda esa. Y aún así hay gente que reniega y no quiere que Dios los ayude. Continuamos leyendo. Dice que donde es necesaria para cumplir la voluntad, algo semejante hace Dios en nosotros al derramar de su espíritu en nuestras almas. La tierra responde a los efectos de la humanidad producida por una lluvia fructificando. Ese propósito de la gracia derramada en nuestra vida, hacernos productivos para Dios. Es por gracia que nuestra vida puede ser una bendición para otros, y no siempre absorber la bendición en forma estéril y no llevar frutos. Véanse Juan, y por su palabra somos llamados a llevar fruto, Véanse Juan 15:16. Y el que da semilla, y el que siembra, y el pan que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para la libertad, la cual produce por medio de nuestra acción de gracia. 2 Corintios 9, 10 y 11. Continuamos leyendo. Dice que la alegría y paz son 2 anhelos del alma humana. En todo tiempo y lugar son aquí prometidos para aquellos que reciban la gracia de Dios. A un firmamento y la naturaleza celebrará la vida a los redimidos. El cambio de la naturaleza será otra señal de la bendición de Dios para su pueblo. Los frutos del Evangelio producen gozo y alegría en donde el mensaje es bien recibido. Eso nos dice de Samaria, que así
había un gran gozo en aquella ciudad. Hechos 8:8. El apóstol ahora exhorta a los creyentes a manifestar su gozo en el Señor. Filipenses 3:1. La Biblia se cierra con una invitación a disfrutar del gozo de la gracia consumida. Gócese, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Apocalipsis 19:7-8. Y dice, por el suma general, ¿verdad?, que hemos señalado la universalidad de la gracia divina. Vimos que el plan de Dios, el cual concluye a toda humanidad, se derrama sobre ella como la lluvia y la nieve. En muchos casos, la lluvia sirve para fructificar y alimentar la tierra, aunque en otros, al inundar el área, se convierte en una amenaza para la vida. La nieve es hermosa sobre los árboles, pero representa una amenaza para los caminantes. Así que la gracia de Dios para los que reciben la bendición, para los que la rechazan es su maldición. La palabra de Dios tiene efectos inevitables en la vida humana, o para la salvación o para la condenación. De modo, siempre de la actitud en el que la reciba. El poder transformador de la gracia tiene efectos no solo en la vida espiritual, sino que también en la vida física del hombre. Finalmente, afirmamos que la paz y el gozo son producto de la plenitud de la gracia de Dios derramada sobre nosotros para salvación. La gracia maravillosa ha transformado nuestra vida árida y seca en una de frutos abundantes para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, no para la gloria de uno. Que hay personas que se confunden y hacen las cosas para la gloria de ellos mismos y la gloria de Dios y no la comparten con nadie. Por eso que muchas personas pues no llegan ni tampoco no van más allá sobre el entendimiento que tienen. ¿Por qué? Porque siempre se mantienen encerrados sobre un solo concepto, y muchas veces el concepto que tienen pues es erróneo, porque cuando nosotros enfocamos la palabra de Dios, especialmente en la salvación, vamos creciendo siempre más y más y más cada día. Pero tenemos que meternos todos los días en la palabra de Dios, porque esa es la que nos va a hacer crecer a nosotros espiritualmente, y vamos a ser como la lluvia y la nieve, que vamos a dar fruto, vamos a poder llevar una palabrita que va a refrescar el alma de aquel sediento o de aquella alma triste que necesita aliento para ser levantada y seguir buscando de la presencia del Señor. Vamos a las 5 preguntas de hoy para así cerrar con el estudio número 25. Dice que la primera pregunta: ¿cuál es el enfoque del capítulo 55 de Isaías? La respuesta dice que es una visión del pacto de la gracia, no solo para el pueblo escogido de Dios, sino en su momento de crisis, sino también con nosotros a través de Jesucristo. La segunda pregunta dice: ¿cuáles son los 3 imperativos de Dios al pueblo en el exilio? Y dice la respuesta: venir, comprar y comer. La tercera pregunta dice: hay 3 pasos indispensables para recibir la gracia divina. ¿Cuál es el tercero que se implica? Y dice la respuesta: el tercer paso indispensable es oír. Implica un acto de fe, afirmación y obediencia. La cuarta pregunta dice: ¿quiénes son los desconocidos a los cuales se hace la alucinación en Isaías 55:5-7? La respuesta dice que el desconocido es una alusión a nosotros los gentiles. La última pregunta, la 5, dice: ¿cuáles son los 2 anhelos del alma prometidos a los recipientes de la gracia? Según Isaías 55:2-13. Dice que son alegría y paz. Muy importante todo eso. Y es verdad, porque en verdad, por más que nosotros digamos y busquemos y todo, siempre lo que estamos buscando es alegría y paz para nuestras almas y para nuestros seres queridos también. Pero sin la palabra de Dios, sin la salvación, pues no podemos tener esas cosas, porque lo que Dios nos ofrece es eterno para siempre. Hasta aquí este estudio. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Les pido de corazón, comparta este video, le se suscriba para que sigan recibiendo más de Escuela Dominical Historia Bíblica Misteriosa. Estaremos grabando el último
estudio de este Escuela Dominical, que es el número 26, muy pronto. Mañana, si Dios lo permite, les pido de todo corazón que nos lleven sus oraciones. Nos vemos muy pronto, que pasen muy buenas noches. Shalom para los que no me han visto. Gracias por estar con nosotros siempre. Dios me los bendiga. Bye.